Muchas gracias por haber venido, por haberos interesado también en estas cuestiones cuyo primer título suena incluso un poco extraño, el pensamiento sistémico abierto, frente a la encrucijada de un mundo complejo. Bueno, hemos tenido que empezar también un poquitín más tarde porque, como os decía al principio, los profesores invitados que han venido de fuera, por la mañana teníamos otra actividad con profesores y bueno, al menos hemos realizado la tarea de sacar las carpetas y demás, ¿no? Quiero además de agradeceros vuestra presencia, también agradecer muy especialmente la presencia de las personas que han venido desde bastante lejos y que han hecho también un esfuerzo por ajustar sus agendas con objeto de contribuir a un curso y además no solamente un curso, sino una iniciativa que con estas actividades pues está empezando aquí con León y en relación con varias universidades europeas, con la motivación y la intencionalidad de que dure y de que arraigue tanto en estas tierras como en las otras, ¿no? y que nos dé posibilidades también de futuro, tanto en la universidad como en general socialmente. Como sabéis, existe la posibilidad de seguirlo también en línea, por eso es por lo que, bueno, antes visteis, hay gente que está conectada. En particular ahora mismo hay una persona desde Líbano que está conectada, hay otras dos personas que están también siguiéndolo y también tendremos participación de gente que tanto participaréis, les escucharéis cómo está siguiéndolo desde Argentina y desde Inglaterra y bueno, quizás desde otros sitios ya iremos viendo cómo es el seguimiento, pero por de pronto la persona que está conectada es el Mahmoud Rasmi, que presentará algo. Because maybe the people who are coming from abroad is not understanding what I said before, so I just wanted to welcome and to thank your very interesting input and the work and the enthusiasm for coming here. So it's a real opportunity what you're offering, and I know you have shown this morning all the positive inputs you can provide, and also they're willing to collaborate as to develop further studies with León, so the collaboration between the different universities. Como decía, es una actividad que está vinculada a otros cursos de verano, otros cursos de formación, y a largo plazo lo que se pretende es el constituir tanto estudios como también programas o proyectos científicos, proyectos de investigación científica que permitan el romper con los estancamientos de especialidades científicas como hay actualmente, ¿no? Y es algo que se nota muy particularmente en las universidades españolas, ¿no? El grado de disciplinaridad, de manejarse solamente dentro de cada una de las disciplinas sin salir de ellas, pues es algo que ya desde hace bastante tiempo se viene viendo como uno de los problemas para confrontar los problemas que nos están viniendo encima. Tenemos que ser capaces de encontrar sinergias entre los diferentes campos científicos. La propia universidad apela precisamente a una idea de universalidad, ¿no? del conocimiento, lo que pretendía trascender en el momento también de generar en la formación de las universidades. La idea era la de integrar el conocimiento, tanto el nombre latino de universitas, ¿no? que apunta a lo universal, como el de ciclos paideia,
el de la enseñanza para todo, o de la totalidad, ¿no?, en griego, pues apela a que el conocimiento casi no tiene sentido en su desconexión. La universidad, de hecho, se puede, si lo vemos históricamente, o sea, cómo fue el desarrollo de la universidad, tiene un periodo un poco negativo, o un periodo casi de antidesarrollo, que es en el siglo XVIII, porque aproximadamente a principios del siglo XVIII la empresa científica es muy entusiasta respecto a lo que se puede llegar a entender de la realidad. O sea, es cuando la mecánica newtoniana pues goza de una prensa fantástica, pero los problemas que se empiezan a acumular, no sé cuál es el... Tú me puedes decir, porque igual hay algo que se pueda hacer, Mario, porque no haya esto de realimentación. No sé dónde ir, o sea, es este, ¿no? Sí, y además esto me deja poca movimiento. Lo que ocurre en el siglo, como decía, en el siglo XVIII es que se empiezan a acumular, ¿no?, muchos problemas científicos, ¿no?, y en el curso del siglo XVIII se empiezan a formar especialidades. Se considera que aproximadamente a principios del siglo XVIII está la última mente brillante. Se considera que fue Leibniz, quizá la persona que pudo acumular, ¿no?, más o menos todo el conocimiento que podría llegar a casi toda la problemática científica de la época, que de hecho se vio porque tanto era un filósofo genial, como un matemático genial, como un físico fenomenal, como un histórico fenomenal, y encima era un político que se movía por las cancillerías haciendo política de verdad. O sea, realmente él era una persona que se movía en todos los campos. A finales del siglo XVIII eso no existe. Y la universidad tiene un periodo de declive, porque realmente la empresa universitaria supone el de integración del conocimiento. En el siglo XIX, y en cierta relación con el romanticismo alemán y con el florecimiento de las ciencias en Alemania, se rescata en Alemania la idea de universidad. O sea, muchos de los proyectos científicos que se desarrollan al final del siglo XIX, como por ejemplo el entendimiento del electromagnetismo o la teoría de la evolución, que aunque es Darwin, y por ejemplo la teoría electromagnética la termina Maxwell, como posiblemente sabéis, en Inglaterra, en realidad Schelling o los investigadores alemanes habían puesto las bases a finales del siglo XIX, por ejemplo, en lo que atañe al electromagnetismo, por ceñirnos a un ejemplo. Schelling anuncia que en realidad la electricidad y el magnetismo tienen que ser la misma cosa, tienen que emergir de una misma naturaleza, y enseguida podremos entender que se trata tanto la luz como la electricidad y el magnetismo se podrá entender como un fenómeno, o sea, una apariencia, pero de una misma realidad subyacente, ¿no? Se desarrolla a partir de muchos investigadores. Quien haya o recuerde algo de física o haya estudiado algo más en esa rama, pues Ørsted, Faraday, etcétera, todos pertenecían a esa misma escuela. Y lo que es más interesante es que ámbitos que estaban totalmente separados se vuelven a integrar, se intentan estudiar las cosas en su conexión, la realidad en su conexión, y se trascienden muchas de las limitaciones o de las aporías. Aporías es un término griego que dice que no hay camino para encontrar una solución. Pues muchas de las aporías científicas en las que estaba metida el siglo XVIII, pues en realidad se les da solución. O sea, por ejemplo, entender el sistema de especies, ¿no?, el sistema de especies animales, de especies vivas, ¿no? Ya se había llegado a los límites de lo que la clasificación de especies podía llegar, el sistema lineal, ¿no? Entonces hacía falta una idea distinta que conectase. Y es interesante que de hecho emergió de un estudio geológico, de ver qué estaba ocurriendo en
en Latinoamérica, vamos, o en América, cómo eran los movimientos geológicos, y el Eagle en el que viajaba Darwin, pues tiene que ver con una empresa humboldtiana de muchos años atrás para estudiar como el contexto en general, encontrar las conexiones. Y a partir de esa búsqueda de conexiones, por ejemplo, Alemania hizo una cosa interesante, y es que, por ejemplo, desarrolló ciencias que casi resultaban invisibles al panorama científico del siglo XVIII. Por ejemplo, la química como se conoció en el entonces, o este estudio del electromagnetismo, o la biología, etc. Hay muchos campos que volvieron a resurgir de un retomar la conexión. Es decir, la idea propia de universidad se retomó en el siglo XIX, quizás sea un poco contingente en el que fuera Alemania, no me parece que sea tan esencial. Lo que sí que era importante es que esa necesidad existía, y por ejemplo, la trayectoria que siguieron las écoles francesas pues era a subdividir, pero también con un trabajo muy fino y muy interesante en algunos campos. Pero en lo que atañe a la universidad, que es el argumento que quería defender, creo que se salvó una idea de universidad en la que se considera la empresa del conocimiento como una empresa que no se puede enajenar, no se puede partir sustantivamente, o sea, como para poder cada uno dedicarse sin conexión de qué es lo que ocurre en los otros dominios científicos, ¿no? En la actualidad y en el siglo XX, pues el crecimiento de la especialidad, pero también en el siglo XIX, eso no es que se puedan separar así los siglos, sino depende mucho de los contextos. La especialidad ha crecido pues también por razones lógicas, por la dificultad de tener que abordar toda la empresa científica en unas únicas manos, ¿no? Ha sido necesario subdividirlo, y entonces ha habido distintas tendencias, ¿no? Ortega, Spengler, a principios del siglo XX, pues criticaban el que ese especialismo pues va a ser nuestra ruina, la decadencia del Occidente, decía Spengler, ¿no? El fin de una civilización. O sea, no vamos a poder levantar cabeza porque al final cada uno va a acabar en un trabajo tan atomizado, ¿no? que no va a encontrar conexión con los demás, y como al final la realidad sí que se organiza de algún modo, pues la conexión se encontrará por algún lado, pero será sin intencionalidad, sin que queramos, que no ocurra ni nada que nosotros proyectemos. Entonces, tomar las riendas de la existencia para poder hacer eso, parecía esencial y fundamental el trascender esa manera de pensar partiendo la realidad, ¿no? Que, por cierto, se puede decir que la modernidad, o sea, en sus principios fundacionales y filosóficos establecidos por Descartes, supone que en realidad el método científico propio es el método analítico, recurre a lo que hicieron los griegos con la geometría, y utilizando, digamos, ese paradigma o ese ejemplo, pues la idea de Descartes es que la realidad y los problemas complejos podemos entenderlos si los partimos en trocitos tan pequeños que nos resultan de solución tan clarividente, ¿no? Que no podamos dudar de ellos, y en cuanto tal, pues por la suma de ellos, ¿no? Pues hemos resuelto los problemas grandes, ¿no? No vamos a atender a los problemas grandes, ¿no? Eso es un principio bastante fundamental, y casi la empresa de la modernidad en lo que se funda la subdivisión de las ciencias radica. Tiene mucho que ver de ese principio de la analiticidad, con independencia de que para Descartes, en aquella época, en el siglo XVII, el volver a integrar, hacer la suma para ver que en efecto se ha resuelto el problema, era fundamental, ¿no? Cuando fue evolucionando, pues a lo que se llegó, y esa una subdivisión tal de la empresa científica que unos no se entendían con otros. Pero la idea del positivismo, ¿a quién le suena positivismo? ¿A quién le suena positivismo? O sea, poco. Bueno, pues el positivismo, bueno,
en realidad tiene muy diversas vertientes, pero una de las vertientes más conocidas es el kantiano, en Francia, que supone que si utilizamos una metodología, y esta es la idea cartesiana pura, si utilizamos una metodología correcta para abordar los problemas, podemos confrontar casi cualquier problema, siempre y cuando utilicemos el método racional correcto de analizarla, lo resolvamos como todas las contribuciones que hayan sido suficientemente cautelosas van a tocar, van a llegar a la verdad, pues lo único que tenemos que hacer al final es una suma y sin traspasas. Esa es, digamos, la idea casi gráfica de lo que puede ser el positivismo, de que cualquier cosa que ha seguido bien ese método, pues va a llegar a una consecución buena en lo que atañe a la empresa científica. ¿Qué es lo que ocurre en realidad a principios del siglo XX? O sea, como podéis saber, hay un cambio importante en la concepción del mundo, sobre todo la que establece, por ejemplo, la mecánica clásica, que ese, digamos, dibujo del mundo, por ejemplo, el tiempo está fuera, o sea, se hace sería determinista. O sea, hay un dicho de Laplace que es muy representativo de lo que es el determinismo, que decía algo así como: si se me indica cuál es la posición y la velocidad de todos los puntos del universo, podría decir cómo ha sido el pasado y podríamos ver cómo va a ser la evolución del futuro, ¿no? Esa es, yo creo que también una idea bastante gráfica para clarificar lo que es el determinismo, ¿no? Esto, por ejemplo, una de las cosas, o sea, con independencia de la dificultad de que se pueda saber eso, ¿no? Lo importante es que en principio existiera esa posibilidad, que existiera un demonio que fuera capaz de saber eso, ¿no? Si eso fuera posible, una de las cosas que claramente anula es la libertad, ¿no? Porque si eso puede saberse, o sea, ¿qué es lo que se puede decir acerca de la libertad? Estaríamos moviéndonos en una especie de universo mecanicista, ¿no? En el sentido del mecanismo, de que si hay un engranaje aquí tiene tal efecto y tiene en otras partes, ¿no? Y una relación causal muy clara. Pues ese dibujo del mundo mecanicista llega a un límite ahí en el cambio del siglo XIX al siglo XX, como algunos habréis oído, y la aparición de la relatividad y las ideas que propone Poincaré en el siglo XIX y otros físicos, es que en realidad podemos utilizar geometrías alternativas, o sea, podemos expresar las leyes físicas de otra forma y no existe ninguna necesidad de que el universo que plantea Newton, en el cual pues no se cuenta con el tiempo, es un espacio tridimensional, el tiempo es una variable externa y tal, pues no es necesario. Podemos pensar en otros universos distintos. Hay otras geometrías que son perfectamente aplicables para las mismas reglas del juego, para explicar las mismas leyes naturales de la mecánica. Entonces eso crea, por ejemplo, en lo que se refiere a la descripción más básica, más parecida a lo newtoniano, incluso en el aspecto más cinemático, pues un problema súper gordo. O sea, ni eso que parecía ser lo más seguro que se tenía, porque no teníamos otra cosa que pudiera predecir mejor las cosas, ¿no? Pues resulta que es tan relativo que depende de la geometría que elija. Y encima depende del observador, pero sin embargo la relatividad espacial encuentra que sí hay determinados absolutos, ¿no? Hay algunos absolutos a los que se pueden apelar, pero existen otros términos que son relativos. Podemos explicar las leyes de la naturaleza de forma distinta. Y lo que es importante, y esto es ya una teoría más moderna, Wittgenstein, un gran físico moderno, el premio Nobel, nos dice, y Tehoff también en la misma línea, nos dice que en realidad nosotros vivimos en un universo en el cual nos es absolutamente imposible decidir si las leyes de la física son válidas o no. O sea, de hecho, o sea, lo que podemos nosotros experimentar del mismo tiene una dimensión menos que las dimensiones que suponemos del espacio de nuestra experiencia, es decir, el tiempo más las tres dimensiones del espacio, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, cambia
claramente las reglas del juego. Pero hay otra teoría también muy importante que se desarrolla entonces, que es la teoría cuántica. La teoría cuántica lo que viene a decir, apelando justo a lo que he dicho antes de Laplace, ¿sabéis el principio de Heisenberg? ¿Alguien podría decir qué dice el principio de Heisenberg? Bueno, ¿a alguien le suena? Sí. ¿Podrías decir qué es lo que...? El principio de Heisenberg. Sí. Es el que dice que no puedes tener la posición de un átomo y la energía que tiene, ¿me parece? A ver. No, la posición y la velocidad. O la posición y el momento, que es lo mismo. Exacto. Que es energía cinética. Pues está relacionada. Pero apelando a lo que hemos dicho antes de Laplace, apela justo a eso. O sea, es exactamente, está diciendo que ese mundo determinista es en principio inviable. Porque además Heisenberg no nos dice, o sea, que es una limitación epistemológica. Epistemológico es lo que nosotros podemos saber y ontológico se refiere al ontos, que es lo que hay, ¿no? Bueno, pues no es que exclusivamente sea una limitación nuestra del conocimiento, no es que el comportamiento de la realidad es tal, del mundo físico es tal, luego tendrás que firmar, ¿no? Vivuelves, vale. Pues el comportamiento de la realidad es tal que es imposible saber, porque para poder saber cómo se está comportando la realidad hay que interactuar y mediante la interacción esa realidad cambia. Y además cambia de una manera irreversible. Y esto trae otro elemento a colación. La termodinámica, de hecho, hizo aparición en el siglo XIX. Y una de las cosas importantes de las que nos habla, y de lo cual nos hablará Gordana en términos muy interesantes también mañana, precisamente se refiere a la irreversibilidad, o sea, que existe una cierta evolución en el universo y existe un carácter que es fundamentalmente abierto en el universo. Eso quiere decir que, por una parte, ese espacio de libertad que parecía negado por el determinismo, no tenemos por qué suponerlo. Y por otra parte, la propia realidad tiene además una conexión esencial, ¿no? Decía Heisenberg también que si utilizáramos propiamente la teoría cuántica, todo el universo tendríamos que englobarlo en la función de onda. Dice, la pena es que si hiciéramos eso no podríamos hacer física ni casi nada más, pero propiamente, o sea, en estricto, el efecto de cualquiera de los elementos que trata la teoría cuántica tiene un espacio que es el universo, o sea, el de desglose, el de la posibilidad de influencia, tiene mayores probabilidad o mayor espacio de influencia en unos sitios que en otros, depende de la interpretación que se le dé, pero lo que cambia netamente es el carácter de no localidad. O sea, la física cuántica lo que nos dice es que la realidad no es local, no tenemos sucesos que ocurran en este punto y en aquel punto y en aquel. Pues bien, tenemos un panorama muy interesante, el de la teoría de la relatividad, que nos niega toda una visión del mundo, y la teoría cuántica, que nos niega otra visión del mundo muy esenciales a la modernidad. Lo interesante es que tanto una como la otra establece elementos de relación sustantivos con el resto de la realidad, pero el problema, que es el problema en el que seguimos inmersos, la física desde entonces, y por ende la casi totalidad de la empresa científica, la teoría de la relatividad sí importa la localidad y la teoría cuántica es esencialmente lo local. Entonces ahí hay un problema de convergencia de esas dos ciencias y es un problema que se tendrá que resolver. Pero lo más importante es que y se encontraron además en el siglo XX rutas alternativas a la manera de hacer ciencia precedente, es que la realidad sí que podemos entenderla en su conexión. Esencialmente tenemos que entenderla así,
y como nos irán enseñando los distintos ponentes, existen metodologías bien capaces e interesantes para abordar precisamente pues, ese problema. La teoría general de sistemas, la ciencia del diseño, y es importante también el incorporar ese carácter abierto, que en muchos casos es un elemento que se ha criticado de la teoría clásica de sistemas o de algunas perspectivas de la cibernética, en el sentido de que son cerrados y entonces no pueden englobar o no pueden expresar bien la dinámica de lo real. Lo que vamos a ver en estos días son perspectivas distintas, problemas que suponen cada uno de estos diferentes puntos de vista. Os voy a hacer una breve presentación. Bueno, para empezar, en lo que respecta a los recursos que contáis, no sé si sabíais de la existencia de este portal. En este portal estamos dejando toda la documentación. Por ejemplo, los artículos, ponencias, etcétera. Están aquí, a ver. Aquí en la parte de documentación encontráis, por ejemplo, hay recursos que también son ilustrativamente interesantes, como algunos vídeos ilustrativos de algunos de los aspectos que vamos a ver. Los artículos y presentaciones las iremos dejando, igual no están, algunas presentaciones están ahí. Bueno, aquí tenéis en general acceso a esa documentación, así como se puede también acceder a través de, bueno, esta es la descripción de los ponentes, de la gente que está participando. También, por si acaso algo os interesa y queréis indagar algo más, pues ahí tenéis donde conectar. Y el programa, y dentro del programa también iremos actualizando los recursos que vayamos poniendo, ¿no? Otra de las cosas que haremos una vez que hayan acabado los cursos es el dejar los vídeos. Dejamos los vídeos junto a las presentaciones. Ya lo hemos hecho en otros cursos, el año pasado en un curso de verano de redes sociales. No sé si alguien participó en ese curso. Bueno, el caso es que ahí vamos dejando también los vídeos en caso de que viene alguien, o bien para realizar el trabajo o lo que sea, lo vamos compilando todo aquí. Así es que aquí tenéis una referencia documental, porque podéis, o sea, la peculiaridad o la bonanza de esto es que podemos refrescarlo y podemos poner además distintos niveles de profundidad si queréis entrar en más detalle en algunas de las cosas que vamos a ver, que mucho menos vamos a poder explicar en extenso. Quería mostraros también esta es la arquitectura de la aproximación que estamos defendiendo desde las universidades participantes, que está la Universidad Politécnica de Múnich, la Universidad de León, la Universidad del Egeo, está la Universidad Técnica de Viena, la Universidad más grande de Suecia, y varios institutos científicos como el Instituto für Design Science de Alemania, el ISIS, International Society for Information Studies, varias asociaciones científicas, ¿no?, que contribuyen para el crear, digamos, estos programas transdisciplinares que queremos ir desarrollando a lo largo de estos años, y que proponen como la confluencia de tres marcos distintos. El System Science es algo que tiene una tradición muy antigua y que entronca, de hecho, con planteamientos filosóficos de algunos de los que os he mencionado antes, como por ejemplo Schelling. Es decir, en el siglo XIX muchas de las contribuciones interesantes tienen que ver con esa perspectiva sistémica, pero propiamente se desarrolla en el siglo XX. Wolfgang nos hablará de ello. Design Science es algo que se desarrolló desde los años 50, 60,
y que pretende ser la ciencia de lo artificial y tanto de entender cómo los humanos o cómo se diseña algo totalmente nuevo, cómo se construye algo que sea del todo nuevo. Y el marco de la Open Innovation, de la innovación abierta, es una contribución más nueva, pero que a diferencia de cómo comúnmente se la utiliza, que es sin más poner juntos dominios distintos que pueden tener también objetivos distintos y que contingentemente pues confluyen en su objetivo y el resultado es positivo. Nuestro objetivo es hacer que eso no sea pura contingencia, sino hacer que eso esté como el elemento de entrada para poder crear ideas de sistemas nuevos, de cómo está funcionando esa realidad subyacente. Eso se pueda poder modelar mediante las técnicas de diseño que nos proporciona el Design Science y a su vez le provea también entradas, ideas, ¿no?, de cómo diseñar o de cómo funciona la realidad. Bueno, y en general, pues una compenetración entre esas tres perspectivas distintas. Voy entonces a presentaros someramente a quienes van a participar y las mesas y un poco los... O sea, el primero de los ejes temáticos es el de entendiendo la complejidad, la respuesta científica a tiempos revueltos, en la que Wolfgang Hofkirchner de la Universidad Técnica de Viena, de Austria, nos hará una ponencia justo a continuación. Después, Enrique Harser desde Argentina, es un gran teórico de teoría de sistemas y representante además del movimiento latinoamericano, que ha sido uno de los campos de desarrollo más importantes en la teoría de sistemas, ¿no? Hay toda una escuela, la escuela chilena, que desarrolló proyectos interesantísimos, ¿no? Bueno, de hecho, han sido muchas las contribuciones y las relaciones con el resto del movimiento sistémico y cibernético internacional. Luego, bueno, tendremos un debate y mañana tendremos 3 ejes temáticos sobre las posibilidades tecnológicas frente a los retos globales, que estará Francisco Álvarez de la UNED y bueno, también participará Julián Marcelo de la Universidad de Valencia, que está aquí sentado en medio. Después acometeremos el eje temático sobre el enfoque sistemático abierto para una nueva vertebración de la educación, es decir, qué alternativas existen, ¿no?, para articular la empresa educativa con objeto de encontrar también relaciones sistémicas, otra manera de poder saltar y poder encontrar vínculos entre los diferentes dominios científicos. Enrique Díez Gutiérrez, que también es codirector del curso, Cecil Malespín, que participará desde el Reino Unido y es también una investigadora bastante notable, internacional, y colaboradora de Edgar Morin, que es otro de los grandes científicos actuales sobre el pensamiento de la complejidad y sistémica. Juan Luis García, del Conservatorio de León, que nos hablará del papel en la música. Y por la tarde tendremos el eje temático sobre los cambios de la visión del mundo, una perspectiva analítica y sistémica que nos presentará sobre todo Gordana Dodik-Krankovic, que es croata y sueca, está ahí sentada, de la Universidad de Mälardalen, que han hecho tanto Wolfgang como ella unos cuantos kilómetros para venir a dar el curso. Y que nos hablará de las perspectivas y posibilidades del computacionalismo, entendido no como estos ordenadores que funcionan casi con las ideas que nos aportó Turing hace ya muchísimos años. Estamos muy lejos de lo que puede ser un computacionalismo entendido en el sentido natural y que supone una empresa también o una posibilidad de vertebración de las ciencias para cometer cuestiones éticas, problemas biológicos,
de constitución de los seres, de problemas técnicos. O sea, es otra manera de entenderlo. También explicaré yo también otro punto de vista también, en cómo utilizar un enfoque también sistémico desde otra perspectiva, desde la utilización de la información, energía, bueno, ya lo veremos. Y el viernes tenemos el último de los ejes temáticos que responde a la dimensión social de qué posibilidades de organización social hay para la confrontación de los problemas sociales, en los cuales tenemos dos contribuciones relevantes de Mahmoud Rasmi, que, vamos a ver, Mahmoud debe estar aquí. Mahmoud, ¿me oyes? Mahmoud está congelado. Ah, sí. ¿Nos oye? Pues... Ah, pero vosotros no le veis. Bueno, le veis ahí un poco en sombra. Pues ahí tenemos a Mahmoud Rasmi desde la Universidad American University of Lebanon, que nos presentará también una perspectiva interesante de cómo debe romperse la circularidad tanto en el arte como en la economía para poder salir hacia una economía que sea real. Una crítica a lo que puede ser la visión tautológica tanto del arte como de la economía que se pretende encerrar en sí mismo. Y Julián Marcelo, desde la Universidad Politécnica de Valencia, nos presentará una visión muy interesante también sobre cómo poder responder a los problemas de la incertidumbre, cómo sacar la empresa colectiva adelante pese a las incertidumbres que, como vemos, son inclusive inherentes a la realidad. No solamente es una cuestión epistémica que podamos conocer más o menos, sino que de hecho, o sea, es esencial, es consustantiva al ser, el que hay elementos que no los vamos a poder conocer. Y entonces, a tenor de eso, el ver cómo articular y cómo organizar cómo articular la organización para que en efectivo pues pueda llegar a lograr sus objetivos, ¿no? Bien, pues